habíamos visto los elementos que van a formar parte de un circuito eléctrico, que se trata de las fuentes de voltaje o de corriente, el resistor, el capacitor y el inductor. Cada uno de ellos se pueden conectar en serie o en paralelo. En el caso del resistor, vamos a resolver un circuito. Yo tengo una fuente de 12 voltios en DC. No es necesario decirlo por cómo dibujo la fuente. Está polarizada con más menos. Tengo yo mis bordes de conexión. Y por otro lado tengo un resistor de 10 ohmios. Entonces lo conecto a la fuente. Y va a circular una corriente por la ley de Ohm. Nuestra convención es que la corriente circule en este sentido, de más a menos, ¿no? Sale por aquí más y circula, llega hasta menos. Entonces, cuando pasa por el resistor, va a pasar de más a menos, y aquí voy a tener un voltaje, aquí voy a tener una caída de voltaje, que se va a llamar voltaje en R. Entonces, ¿cuál es el voltaje en R? Bueno, según Ohm, el voltaje en R va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia por la resistencia. Entonces, voltaje en R va a ser igual a... y no sabemos por la resistencia, que es 10 ohmios. ¿Sí? Pero yo puedo decir que el voltaje en R, en este caso, porque no hay más conexión, el voltaje en R es igual a 12 voltios. Y digo que esta conexión está también en paralelo. Entonces el voltaje en R es igual a 12 voltios. La corriente, entonces, que es la única variable que no tengo, va a ser igual a el voltaje en R sobre la resistencia. Y voltaje en R va a ser igual a 12 voltios dividido para 10 ohmios. Y esto me da 1.2 amperios. Vamos a hacer otro circuito. Tengo una fuente de 5 voltios y tengo una resistencia de 20 ohmios y una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuál es la corriente que circula por aquí? La corriente va a ser igual a ¿qué? A el voltaje del circuito dividido para la resistencia equivalente. ¿Sí? Porque aquí yo no puedo decir que los voltajes que hay en cada resistencia sean igual al de la fuente, como en el primer caso. En el primer caso yo se puedo decir porque están conectadas en paralelo. Aquí está el mismo voltaje. Aquí no puedo decir eso porque hay dos resistencias. Entonces, para decir eso, yo tengo que sacar la resistencia equivalente. Entonces yo reduzco el circuito con una resistencia equivalente. Y esta resistencia equivalente va a ser a la suma
de 20 ohmios más 5 ohmios, y es igual a 25 ohmios. Entonces esto es 25 ohmios, que es una resistencia equivalente, es una resistencia, por decirlo así, ficticia, o la sacamos por un artificio para poder calcular los parámetros eléctricos, porque las reales son 20 y 5, esas son las que nos dan en el circuito. Entonces yo saco una resistencia equivalente y ahí sí puedo encontrar mi corriente. ¿Por qué? Porque yo ya puedo decir que I es igual a 5 voltios sobre 25 ohmios. ¿Sí? 0,2. 0,2 amperios, ¿verdad? O también puedo decir que es igual a 200 miliamperios, ¿no? O 0,2 amperios. Ok. ¿Qué va a pasar en un circuito así? Yo tengo una fuente, más o menos 10 voltios, y tengo dos resistencias en paralelo. Esto es 10 ohmios y esto es 10 ohmios. Esto es R1, esto es R2. Quiero saber la corriente. I. Entonces, aquí vamos a también visualizar un comportamiento en el circuito eléctrico importante. Vamos a observar lo siguiente. Cuando yo tengo un circuito de resistencias en serie o de elementos en serie, la corriente es la misma corriente que pasa por aquí y pasa por aquí y viene y llega hasta la fuente. Es la misma corriente. Entonces, la corriente es igual en todos los puntos, pero el voltaje, si esto llamo R1 y esto le llamo R2, el voltaje en R1 y el voltaje en R2 no son necesariamente iguales, cambian. Entonces, cuando tengo la conexión en serie, cuando tengo serie, la corriente es igual en todos los elementos y el voltaje no es igual, cambia. Cuando tengo paralelo, la corriente no es igual en los elementos, pero el voltaje es igual. Entonces, yo tengo que mi fuente está en paralelo con R1 y con R2. Pero la corriente, va a salir una corriente, digamos, total aquí, y se va a dividir. Aquí tengo algo que se llama nodo. Se va a dividir en I2 y en I1. ¿Sí? Entonces yo tengo varias formas de resolver este problema si quiero encontrar la corriente total. Voy a usar la convencional, la más rápida, que es reducción de resistencias a la resistencia equivalente. Entonces nuevamente yo redibujo con una sola resistencia equivalente y la voy a llamar RE. Y aquí va a circular la corriente total, no va a circular ni I1 ni I2, es la corriente total. Recuerden que esto es una resistencia para poder resolver el problema. Pero ¿qué es igual a la resistencia equivalente? Aquí. La resistencia equivalente va a ser igual a el inverso de la resistencia a la sumatorio de R1 más R2 de sus inversos.
Y si yo reduzco esto, puedo sacar factor común R1 y R2. R1 por R2 dividido por R1, R2, más R1 por R2 dividido por R2, R1. Entonces yo tengo que 1 sobre RE es igual a R2 más R1 sobre R1 por R2, o saco el inverso de ambas partes de la ecuación, no altero la ecuación, puedo decir que R equivalente es igual al producto de las resistencias sobre su suma. Entonces, R equivalente va a ser igual a R1, que es 10 ohmios, por R2, que es 10 ohmios, sobre R1, que es 10 ohmios, más R2, que es 10 ohmios. Entonces voy a tener aquí 100 dividido para 20. Esto es igual a 5 ohmios. Reemplazo aquí, entonces pongo 5 ohmios y yo puedo decir que mi I total va a ser igual a el voltaje, que ahora sí puedo decir que es 10 voltios porque está en paralelo, dividido para 5 ohmios. Esto es igual a 2 amperios. Y ahí está la respuesta. Ahora, ¿a qué es igual I1 e I2 si yo quiero encontrar estas corrientes? Ya encontré esta de aquí, pero quiero encontrar I1 e I2. Es muy fácil. Si yo me pongo a ver esta parte del circuito, yo conozco el voltaje y tengo la resistencia. Entonces I1 va a ser igual a 10 voltios dividido para los 10 ohmios, que es R1. 10 voltios dividido para 10 ohmios, y esto es igual a 1 amperio. Por otro lado, I2 también tengo el mismo voltaje aquí. Son 10 voltios dividido para R2. Esto es igual a 10 voltios dividido también para 10 ohmios, porque 10 ohmios también es. Y esto es igual a 1 amperio. Y aquí me puedo dar cuenta también de otro principio universal de los circuitos eléctricos. En un nodo, esto llamamos nodo, cuando se acercan, salen dos cables, ¿sí? Aquí tengo I total, y esta va a ser I2, y esta va a ser I1. En un nodo, la sumatoria de las corrientes va a ser igual a 0. ¿Sí? Significa que I total que está entrando, ¿sí?, menos I1 porque está saliendo, y menos I2 porque está saliendo, va a ser igual a 0, o I total va a ser igual a I1 más I2. I total va a ser igual a 1 amperio más 1 amperio, 2 amperios. Y ahí tenemos la misma respuesta que acá. Entonces, por eso les decía que puedo resolver de diferentes formas este circuito. La primera es la recomendable, porque ya es una forma sistemática de la reducción de este paralelo, y yo puedo ya utilizar esta fórmula para poder tener como una receta más rápida, ¿no? Sin embargo, deben de saber que vino de esta, que
el inverso del equivalente es igual a la suma de las resistencias.